Martínez, ¿cómo se llama? Sí, Horacio Martínez, sí. Sí, primero hablé con él, no extorsiones, que trabajaba en Canal 7. No hagas, hermano, por favor. Ya, acá. Pero sigue. Y dije, aquí no podemos permitir que estén robando, procesenlo. Y está totalmente demostrado el corrupto. Correcto. ¿No? Sí. Cuestionar un corrupto, afectar su situación económica y legal, después son enemigos número uno. Es un solo caso, para que la gente pueda darse cuenta. Ahora, hermano Evo, en el marco de la ley de imprenta, una persona tiene derecho a la réplica. No. Si de mí hablan, el medio de comunicación está obligado a darme el mismo espacio en el mismo medio de comunicación. He mandado notas, hermano Evo, a Canal 7 para que me den el derecho a la réplica. Nunca me han atendido, nunca me han hecho caso. Yo tenía varias reuniones cuando estaba de presidente con dueños de medios de comunicación. Hablen contra mí, solamente permítame aclarar nada. O sea, que digan la verdad. A Canal 7 igual, den cobertura a la derecha, a los opositores, pero también aclaremos oportunamente, nada más. Pero ahora es todo lo contrario, es una dictadura mediática. Demandas internas de acuerdo a las denuncias. Investigar y cerrar y garantizar el robo. Ahora, un tema. Un ladrón común roba platitas, celulares, relojes, tal vez joyas. Un ladrón común. Un ladrón político, un corrupto político, nos roba la esperanza, la salud, la educación. Y vamos a demostrar cómo empezó el 21060 con las políticas de libre importación. Es el ladrón político, estamos hablando de eso. Correcto. Entonces, hermano Evo, mi persona, en cumplimiento de ese mandato constitucional de fiscalizar y ver que la plata del pueblo boliviano se administre bien, se gaste bien, se ejecute bien y que tenga buenos resultados, es que mi persona se fue la semana pasada al norte paseño. Hermano Evo, he viajado 15 horas desde La Paz hasta Ixiamas y de Ixiamas hasta Los Puntos. Otros 15 de vuelta son casi 30 horas, hermano. Y poco, no se exagere. Yo he bajado más de 30 horas desde Lauca hasta Villazón y de vuelta. Casi 40 horas. ¿Qué te hago? No hay nada. Ese viaje yo estaba, hermano Evo, realmente cansador. Yo fui con usted ese viaje. Sí, hemos viajado. Pero el hermano Evo siempre, siempre con mucha energía. Entonces es un viaje muy largo. Yo había recibido una serie de denuncias de un programa que se creó como una esperanza para el pueblo boliviano para reducir la subvención del diésel. Está muy bien hasta ahí. Pero ahí aparecen, Ramiro, hermano Evo, querido pueblo de Bolivia, personas nefastas que seguramente van a ser recordados por la historia política del país, ¿no? De autoridades. En este viaje, hermano Evo, voy a empezar y esta parte lo vamos a hacer en la parte conclusiva, si me permite la cámara, por favor. Entonces, como título, lo denominamos ex convicto reincide y reestructura una organización criminal al interior de las entidades públicas. Lo denominamos así. ¿Quién es el cabecilla de esta organización criminal? Lucho Arce. Presidente Lucho Arce. Porque permite que la gente robe, ¿no? Vulnere, violente la ley. Y acá aparece un dirigente trucho, Adalí Carvajal. ¿No? Es el ex convicto. Él es el ex convicto porque ha estado 4 años en la cárcel. Por eso le ponemos ex convicto, estructura una organización criminal. Y el otro miembro de esta organización criminal es Esteban Alavi. Esteban Alavi, otro dirigente trucho de los interculturales. Y aparecen ahí sus hijos, ¿no? Hermanos Alavi, que se han hecho cargo de SENASAC, de INIAP, de todas las instituciones. Y seguimos con los miembros de esta organización criminal. Remy González, ex ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Y acá aparece su cómplice, no me interesa la vida privada, pero acá nos llama poderosamente la atención, Dedi González, que era la exdirectora de planificación, ¿no? No, es su pareja. González, debe ser alguna casualidad, ¿no? Pero es su expareja, ¿no? Y aparece Lucho Murillo, que es su sobrino de Lucho Arce. Su sobrino, se llama Lucho Murillo, es su sobrino de Luis Arce Catacora. Y aparece Javier Mamani, es el coordinador del programa. ¿Cómo se han organizado para despilfarrar la plata del pueblo boliviano esta organización criminal? El 20 de septiembre del 2022, a través del decreto supremo 4764... solamente con el tema de biodiesel. Exacto, solo biodiesel. Sí, biodiesel. Solamente biodiesel. ¿Ya? Reitero, el 20 de septiembre del 2022 se crea el programa de fomento a la producción de especies oleíferas. Es decir, para este programa se asigna un presupuesto a través de este decreto supremo 402.751.356. ¿Para qué? Para traer de algunos otros países, como por ejemplo la palma aceitera, que acá, hermano Evo, han cometido ya delitos. No pueden introducir un cultivo a gran escala si esta variedad no se ha registrado acá en el país a través de SENASAC. Y no lo han hecho hasta hoy. Jatropa y Macororó.
He investigado hasta este momento palma aceitera y macororó. Macororó en nuestras comunidades, hermano Evo, le llaman el tartago. Ya es el tartago, ya es semillita, de esa semilla sacan el aceite. En mi pueblo, en mi municipio, ahí crece como árboles el tartago que le llaman macororó y la palma aceitera. Ahora, hermano Evo, desde acá empieza, ¿no?, la corrupción abominable que han cometido esta organización criminal. Somos camuflados en contrataciones. Como Adalí Carvajal es el dueño de este programa de INIAP Senasac con Esteban Alavi, ellos son los que ponen y despiden a los funcionarios. Así, literal. Entonces, acá, ¿qué pasa? Empiezan a comprar la semilla de palma aceitera de una empresa, evidentemente, que se llama Grupo San Simón, casi con 3 millones de bolivianos. Compran esa semilla. Traen de Venezuela esta semilla. Pero, hermano Evo, acá, de acuerdo a normas, una semilla certificada tiene el 99.9% de germinación. Es decir, de 100 semillas, 99 semillas debe germinar. Pero acá se inventan, precisamente, Jemy González, Adalí Carvajal y Javier Mamani, dicen, no, el 40% se va a mermar. Y solo hacen contrato del 60%. Y el 40%, hermano Evo, ¿cómo pueden ser ya demasiados sinvergüenzas? Se reparten ese 40% Jemy González, Adalí Carvajal y Javier Mamani, que son el coordinador del programa. Y ese 40% hacen germinar y le venden plantines ya a INIAP. Hay que ser ya delincuente, hermano. Ya no puede ser. Sí, hermano Evo, está demostrado. Tenemos los contratos allá, si mi equipo me puede pasar toda la documentación. No es posible esto. Jemy González ha sido nuestro viceministro, yo tenía mucho respeto, conozco muy bien, era tu compañero sano, y cuando me informaron que el ministro, yo pensé que iba a aportar en transparentar, ¿no?, la gestión pública, pero lo que me está informando es casi una decepción, y de verdad no puedo creer, porque conozco al hermano Jemy González, era buen compañero, fue viceministro. O sea, yo creo que en el camino empiezan a corromperse, hermano Evo. Entonces, el 40% dicen va a mermar. No hay esa posibilidad, no puede haber 40%. Y ese 40% ellos se lo agarran, se reparten. Es la información que tenemos de gente oficial. Se reparten Jemy González, Adalí Carvajal y Javier Mamani, y ese 40% supuestamente se ha podrido, se ha arruinado. Ellos lo germinan y lo vuelven a vender ya en plantas. Terrible. Entonces, ¿tenemos datos de inversión de ese porcentaje? ¿Cuánto significa? Sí, estamos hablando acá. Ya, acá han hecho un contrato ya de 2.958.000. Más así te lo voy a explicar eso. Entonces, ese es el monto de la semilla que compran. Ahora, hermano Evo, ¿para qué compran? Acá ya empiezan los gastos. Empiezan a comprar aspersores, tanques, bolsas, tierra vegetal, etcétera, etcétera. ¿Qué llama poderosamente la atención? Aparece acá Ticona Esquivel Juan. Provee por un valor de 8.873.148 bolivianos. Ticona Rosemary se adjudica en contrataciones 12 millones por un tema de tiempo. Ayaviri Quispe Juan, 13 millones. En total, 34 millones de bolivianos han gastado para comprar, ¿qué? Algunos aspersores con certificados falsos. O sea, no es la empresa el que certifica. Tanques, los tanques no hay, están botados completamente, no hay en los puntos. Las bolsas han comprado de mala calidad, están botados con la cantidad de micrones que se llaman, botados las bolsas. Tierra vegetal hay una casetilla, 2 casetillas, en total, los viveros un total fracaso. Es decir, 34 millones, hermano Evo, despilfarrados. No hay los resultados. ¿Por qué? Porque no hay las plantas. Acá tenemos... 24,5 millones de dólares. Así es. Hermano, estas plantas ya tienen algunos 3 metros hasta 4 metros. Ya no sirven. Están en los viveros. Están en los viveros. Ya no sirven. O sea, ya no sirven, hermano Evo. Ya no sirven. Aquí todos están botados, ¿no? Botados. O sea, así. Solo en los municipios. ¿En qué propiedad está eso? Esto es un vivero en... esto es en Ixiamas. ¿Pero en propiedad de quién? Bueno, el sindicato, la comunidad les ha dado el terreno para que hagan el vivero y produzcan. En cada viverito, hermano Evo, debían haber producido 60.000 plantas. 60.000 plantines. Y esos deben ser trasladados a los campos definitivos. No existe eso. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Solo en Ixiamas y San Buenaventura deberían haber implementado más de 11.200 hectáreas con 25 viveros. No hay nada, nada. 11.250 hectáreas deberían haber implementado campos de cultivo para producir biodiesel. Estos viveros no sirven. Bueno, el decreto supremo 4764. Así es, ¿no? Ahora nos vamos acá. Uso indiscriminado de reembolsos. Aquí aparece este delincuente Adalí Carvajal, ¿no? A los funcionarios les decía, ya, vos acá, ¿no? Pedí que has trabajado jornales, has hecho reembolsar, que te paguen. Entonces el funcionario sacaba la plata, porque si no sacaba esa plata, lo hacía destituir. Y la plata iba a parar a manos de Adalí Carvajal. Funcionario que cobraba, me han buscado. He estado 2-3 días reunidos con esta gente. Entonces... Adalí Carvajal, estoy convencido. Lo comentaba en una reunión, porque cuando era alcalde,
soy un alcalde joven, una obligación como ayudar a nuevos líderes, está haciendo obra, aprobando con programa Bolivia Cambio. Me dijo cómo mejorar su imagen en la ciudad de San Buenaventura. Llegaré asfalto para que pueda asfaltar. Y el tipo de asfalto se lo había vendido. Claro. 4 años estaba en la cárcel. En la cárcel, estaba totalmente probadísimo, que tiene 2 o 3 procesos más por corrupción en la alcaldía. Ahí comparto que es Todo un corrupto. un corrupto de primera, experto. Exacto. Y cuando apareció, ¿no?, delante de mí, no podían tener con barbijos. Así. El único barbijo en las reuniones. ¿Quién será? En un momento se cerró el barbijo, a veces el corrupto. Sentado con el presidente, al lado del presidente. Sí, hermano Nuevo, a mí me apasiona hablar de esto porque el tiempo es corto, yo sé que hay otros temas importantes, entonces voy a tratar de acelerar. Acá aparece este nefasto Adalid Carvajal. Hacen un trato ya de un total de 780.000 bolivianos para esas semillas de la palma para, se llama pregerminar. No hay un contrato, no se ha seguido el procedimiento del Decreto Supremo 181 para hacer la contratación y dicen, ya tú hazme, yo te pago. Solamente le han pagado 229.000 y hay un saldo de 552.000. Y para este hermano Evo habían hecho un contrato con un abogado de pago. No se puede hacer eso. Y esta planta germinadora, hermano Evo, instalan en su propiedad de Adalid Carvajal. En su casa de Adalid Carvajal. Aquí está el precio. En su propiedad privada. En su propiedad privada. Su negocio redondo de Adalid Carvajal. Negocios en su casa. He entrado hasta adentro. Está en los videos. Ahora hermano Evo, acá ya hay amenazas a los servidores públicos, ¿no?, para hacer procesos de contratación a conveniencia para sacar fondos en avance. En total, Adalid Carvajal les ha hecho sacar a los funcionarios más de 2.342.252 bolivianos fondos en avance. Es decir, dame plata, necesito 500 bolivianos para comprar, no sé, un producto, un fungicida. Listo, iba a parar a manos de Adalid Carvajal, que no se han rendido cuentas esta plata. Ahora acá, ¿no? Plantas procesadoras, hermano Evo. La pregunta es, Macororo. He ido a Villamontes, hermano Evo. El año pasado, 10 de agosto, inauguró Lucho Arce. El plazo para construir esa planta, por ejemplo, acá en Villamontes, 65.800.000, era 365 días. Este agosto debería haber ya entregado la planta. No han puesto ni una piedra. He ido. No hay. Villamontes. En Villamontes. En Chimoreaca, sí, en Chimoreaca, quizás más rato me voy a ir, dependiendo del tiempito, también están construyendo con 118 millones una planta, que dice que están construyendo medianamente. En San Borja, 118 millones, Villamontes, 65 millones, Ixiamas, están empezando la construcción. Acá, este es el de Villamontes, que no hay nada, hemos ido a Villamontes. Esto es de Ixiamas, solamente están construyendo los dormitorios para los trabajadores, no hay nada. En total, no tengo todo el dato, hermano Evo, de todo el país, ¿cuántas plantas existe para sacar el aceite de palma aceitera, Atropa y Macororo? No tengo, pero acá, solo acá tenemos 420 millones acá. Si no van a tener la materia prima, ¿de dónde van a sacar semilla de palma aceitera y de Macororo si los viveros no sirven? Entonces estamos hablando, por un lado, 402 millones y en plantas acá estamos hablando 420. Estamos hablando de 820 millones de bolivianos que no van a tener ningún resultado. Más de 100 millones de dólares. Exacto. Ahora, hermano Evo, por eso me ha llamado poderosamente la atención. La semana pasada, el señor Lucho Arce emite el Decreto Supremo 4197, ¿no? El 14 de agosto de 2024, donde aprueba la liberación de aranceles para la importación de equipos para hacer el biodiesel. El programa de especies que él ha planteado habla en todo, vamos a sacar biodiesel, fracasó. Por eso emite este decreto supremo para que el sector privado se traiga sus equipos, maquinaria para hacer biodiesel, y Lucho Arce acá ha despilfarrado. Querido pueblo de Bolivia, esa es la indignación, la bronca que sentimos, porque esta plata es de nosotros. Hay niños pobres, no tienen platita para comprarse material escolar, zapatitos destrozados en el campo, y estos sinvergüenzas, ¿cómo se roban nuestra plata? Hermano Evo, esa es la bronca que siento yo, indignación, y no puedo aceptar, hermano Evo. Digo, me duele en el alma, en el corazón, cómo nuestra plata pueden despilfarrar de una manera tan alegre, tan fácil. Señor Lucho Arce, su proyecto de producir biodiesel con esto fracasó. Por eso usted, Lucho Arce, emite su decreto y dice, nosotros no vamos a poder hacer, no vamos a poder producir biodiesel. Por tanto, señor Juanito Pérez, etcétera, tráiganse sus equipos, hagan biodiesel. Eso es, hermano Evo. Sí. ¿Una pregunta? Sí, no. Decías, hermano Héctor, que todavía falta complementar algunos datos para tener un monto económico total. ¿Qué lugares falta visitar y digamos, el monto total al que vamos a llegar? ¿Y cuánto significará ese dinero, no? El 40% de todo el monto.
que se distribuían en dinero, ¿cuánto significa más o menos? Solamente para graficar. Sí, no tengo ese dato preciso. Yo, y lo digo, ¿no? Yo tengo mis mecanismos de cómo acceder al CIGEP, sacamos la información de ahí, ¿no? Pero hay algunos datos que no podemos ingresar hasta ese detalle, pero acá se han robado. Hermano Evo, con esto termino. Adalid Carvajal, me han buscado gente allá, me decía, se trabajaba con un taxicito, y eso no es delito, hermano Evo, ser taxista. Yo también he trabajado taxista cuando era universitario. En las noches salía, prestaba su coche de mi vehículo, y se prestaba, dice, gasolina, hermano. No tenía platita para su gasolina. En San Buenaventura. San Buenaventura. Entonces, mire, él acá tiene casi una cuadra, este terreno donde está su planta germinadora. Este es su terreno, ¿no? Es su terreno, todo lo que está marcado. Es el plano oficial de la alcaldía. Grande el terreno. Luego, un señor me dice a mí, anda, vea, ahí está su casa. El taxista. El taxista. Tiene su casa acá de 4 pisos, como media cuadra. Ya construido. Están construyendo. Yo he sacado esta foto, yo he pasado por la puerta. Esta es su casa de 1, 2, 3, de 4 pisos. Enorme. Ahí en ese terreno. Exacto. Pero además, eso sí, no puedo certificar, tiene hotel, tiene 3 departamentos en La Paz y tiene sus haciendas, ¿no? O sea, el tipo ahora forrado de plata, millonario, por ser un dirigente corrupto prebendal con Lucho Arce. Mira, Alavi y Adalid son dirigentes interculturales. A esto defiende el Tribunal Supremo Electoral. A este defiende la Sala Constitucional Primera de La Paz y hacen aparecer como dirigentes fundadores del MAS y PCP, ¿no? Y a este defiende el gobierno, ¿no? Como hace un momento usted decía, detienen a la gente inocente, a la gente que denuncia actos de corrupción, persiguen, procesan, pero liberan a los delincuentes, protegen a los delincuentes. Eso es lo que duele. Sí. Uno, lamentablemente, gracias al voto del pueblo boliviano, sus autoridades ahora roban, y eso es protegido. Esa es la profunda diferencia que tenemos con Lucho Arce y David Choquebanca, que están en el gobierno. Nuevamente ratificarles, ese no es el gobierno del MAS y PCP. Sí, hermano Evo, para concluir, ¿no? ¿Qué debería haber hecho Lucho Arce? En este momento, Lucho Arce debería intervenir INIAF, destituir a las cabezas, instruir una auditoría especial profunda acá, porque INIAF había tenido, hermano Evo, más de 1.000 millones de bolivianos para su funcionamiento. Imagínense y lo que están haciendo. Pero no lo van a hacer, ¿por qué? Porque tienen que proteger a estos corruptos. Tienen que blindarlos a estos corruptos. Pero eso, estos representan a los interculturales. Yo quiero dignificar, no todos los interculturales son así. El NINA, por ejemplo. Otro, hablaríamos, ABC, ex ABC. No. Algunos dirigentes llegan ahí solamente para robar y para beneficiarse y no pensar en su pueblo y sus bases. Sí, hermano Evo, mil disculpas, con esto concluyo. Hermano Evo, cuando yo voy, a los 2 días, Adalid Carvajal sale con 2 audios, casi llorando sale. ¿Qué es difamación? ¿Qué es calumnia? Yo nunca hice eso, yo estoy con ustedes. Hermanos, acompáñenme a La Paz, dice. Vamos a gestionar ese hospital, ese cancha, ese todo. 2 audios. Entonces yo les pregunto acá, hermano Evo, en la línea de usted. Queridos hermanos interculturales, esa es la clase de dirigente que tienen ustedes. Él obviamente está viviendo como patrón, como un monarca, como un jeque, como se dice. Pero ¿y qué de ustedes? Y ustedes, hermanos interculturales, defienden a este tipo de corruptos que hoy se han hecho millonarios con el apoyo de ustedes, con la plata del pueblo. Me está acordando, un compañero me llaman de la zona, no sé si es Alto Beni o Palo Blancos, me dice, Adalid quiere hablar contigo, quiere defender, quiere cuadrarse. No sé si la verdad, pero me llamó. Claro, ahora que está descubriéndose, se pensaría, estando el Conevo, vamos a proteger, vamos a hablar. No, acá lo que se ve, se anota, se dice, se denuncia, y qué bueno sería que haya justicia para procesar esta denuncia. Lamentablemente no tenemos justicia, ¿no? Sí, hermano, yo estoy preparando ya denuncias penales sobre esto, seguramente lo vamos a hacer en los próximos días. Gracias por la oportunidad, hermano Evo, de explicarle al pueblo boliviano, porque estamos explicando, haciendo nuestro trabajo. Hermano Evo, en este momento yo voy a seguir mi viaje. Mañana voy a estar en otro sector del país para denunciar de igual forma cómo este gobierno se ha robado ahí como 70 millones de bolivianos, han invertido y no hay nada. Mañana vamos a estar también haciendo nuestro trabajo. Le agradezco muchísimo, hermano Evo. Gracias, Ramiro. Hasta luego, hermanos. Gracias, hermano. Bueno, presidente, increíble, ¿no? Yo me sumo a esa explicación que daba hermano Evo, cuando la gente confía en alguien y cómo esta gente corrupta, en vez de aclarar, en vez de hacer buen trabajo, más bien comienza a difamar. Y este señor Adalid, sale a los medios, todo para difamar contra Evo, todo es contra Evo. El hecho de que solamente sea un exalcalde que se ha robado un asfalto, ya dice mucho de esta persona, pero qué lamentable que el gobierno se agarre de estos dirigentes difamadores, corruptos. Es una pena lo que pasa, ¿no, presidente? Justicia
noticia cambia la historia. Sí. Cada día cambia el rumbo del gobierno. Al momento yo decía, en términos populares, es como el chairo. Aquí meten todo, ¿no? Alberja, papa, chuño, maíz, de paso, haba, carne, pollo. Es así, no se entiende. Creo que no hay un rumbo del gobierno, solo como distraer a la población. Sí. Hace un momento comentábamos, por ejemplo, después del autogolpe, yo diría autogolpe adelantado, ahora viene el referéndum. Yo comparto perfectamente lo que está pasando en Bolivia. ¿Qué más te inventarán para distraer a la población? Cuando con estas propuestas, sea autogolpe o sea referéndum, no se ha resuelto el problema económico, tema combustible. Por tanto, el gobierno quiere desviar el debate. Sí, tampoco esta propuesta resuelve el problema económico. Creo que ese es el problema que tenemos. Adelante, hermana Adriana. No, yo coincido con usted, Presi. Yo creo que es un gobierno que basa todo su accionar político en el espectáculo y también en la mentira. Y le aumento dos cositas más, Presi, además del referéndum. Usted recordará la consigna del gobierno, y le explicaba hace poco el compañero Héctor, siempre fue, desde la mitad de la gestión más o menos, industrialización con sustitución de importaciones. Tremendo titular, ¿no? Todos apoyaríamos eso. Y ahora, libre importación de trigo, ofrecen importar trigo y harina de Canadá y Estados Unidos. ¿Y dónde queda la industrialización con la sustitución de importaciones? Una consigna vacía al final. ¿De qué sustitución de importaciones hablamos cuando le bajan el arancel a la importación de harina y trigo? O, por ejemplo, este tema de lo que se denominó el autogolpe. También fue una política del espectáculo, porque más allá de todo lo que vimos que pasó en Plaza Murillo, a los días el principal titular en el diario Ahora el Pueblo fue: después del autogolpe sube la popularidad de Luis Arce. Claro, lo que no dicen es que subió también el riesgo país, que se disparó el dólar, que se inflaron los precios, pero a ellos lo que les importaba era el titular de la imagen de Luis Arce subió después del autogolpe. Y eso muestra que ante la falta de gestión no les queda otra cosa más que la política del espectáculo. Dar un espectáculo para tapar los problemas reales que vive el país, y lo mismo es lo que dice usted con el referéndum. Simular que hay una participación electoral para decidir, cuando en realidad están desviando la responsabilidad pública sobre su gestión, sobre lo que se necesita hoy día decidir en el país. Esta temita, a ver. Herbol, 14 de agosto. Gobierno dispone arancel cero para importar trigo y harina ante las previsiones de baja en la producción. El País, gobierno anuncia arancel cero para la importación de harina de trigo. Y esto más grave, esta es ANF, Agencia de Noticias. Viceministro sugiere a panificadores comprar harina de Estados Unidos y Canadá. Yo escuchaba, creo, en Viacha, una nación del Alto, va a hacer fideos de industria con harina de Estados Unidos, con harina de Canadá. Yo, en mi interpretación, este es peor que el 21060. Cuando empezaron las privatizaciones con el 21060 en 1985. Libre importación, pero pagaban aranceles. Ahora cero arancel. Siempre llegaba, en tiempos neoliberales, harina de trigo de Estados Unidos y Canadá, mediante el programa PL480. Monetizaban, algunos regalos, algunos compraban, ¿no? Ahora hemos vuelto. Es otra demostración que aquí hay, esta es la otra derechización del gobierno. Libre importación, cero arancel. Cuando llegamos, espero no equivocarme, creo que 40% del consumo interno se producía, ¿no? Hemos llegado a 60, 70. Ahora otro le bajamos. Pero con eso vamos a eliminar. Ni el pequeño, mediano, gran productor va a poder producir. Vamos a competir a estos países, a Estados Unidos, a Canadá, a Argentina. Realmente es para eliminar la producción nacional, ¿no? Es vergonzoso para mí que el viceministro sugiere a panificar comprar harina de Estados Unidos y Canadá. Estamos demostrando, no estoy mintiendo, están en los periódicos, ¿no? Entonces, esperamos que los productores de trigo organizarse, movilizarse para evitar el cierre de la producción. No hay mercado interno para el trigo, ¿qué? Cerrar, porque no vamos a poder competir a Estados Unidos ni Canadá, ¿no? A otros países donde se importa una parte, menos del 50% para la planificación, y ahora creo que hemos vuelto otra vez al tiempo pasado. Gravísimo, no se puede entender lo que hace el gobierno, y esto no resuelve tampoco el tema de la subvención en harina de trigo. Para nada, ¿no? Para nada. No hay políticas internas que puedan mejorar, digamos, la producción nuestra. Bolivia no ha sido, digamos, históricamente no es un productor que pueda abastecer su producción nacional, pero sí tiene que haber implementación de recursos para... Mira, la situación económica va a seguir empeorando. A mí me sorprende el día.
esto es esta semana. Recursos de la gobernación caerán con 31% en el 2025. Si la transferencia era, redondeando, era 100 millones de bolivianos para un gobierno departamental, ahora va a ser 70 millones de bolivianos. Igual entre alcaldías. Ayer en la reunión que tuvimos con las centrales recordábamos, marzo, abril, por ahí, la última reunión con el gobierno, y la primera y la última en la Casa Grande del Pueblo. Advertimos, felizmente son testigos, las 6 ejecutivas y los 6 ejecutivos, ¿no? Acompañados por Andrónico, nuestro senador, diputado Loza. Dijimos, ahí está mal la situación económica, presidente. ¿Y sabe quién nos dijo? El ministro de Economía, vino el ministro de Economía. Digo, ¿no? En Chapare estará mal la situación económica. Están aguando igual que la derecha. ¿Qué intentamos, sin prensa nada, decir al presidente? Que hay un plan, al margen de mis charlas privadas con el presidente. A este paso, la situación económica va a empeorar. Hay que hacer un plan de emergencia con el pueblo, con actores, así como empresarios, políticos, movimientos sociales. Yo digo siempre, con dirigentes responsables que de verdad luchan por una reivindicación y no dirigentes prebendales, ¿no? Como rebaños detrás de la cebada. No comparto, porque tengo moral, dignidad para hablar de eso, porque conozco cómo los gobiernos de la derecha siempre intentaban prebendalizar o prebendalizan. Pues esta es una enorme preocupación. Y decir al pueblo boliviano, deben estar preparados para lo peor. Empezar a recomendar a hermanos del campo, los pequeños productores, siembren comida. Si no es para vender, por lo menos para comer. En el momento cuando no haya para vender, no hay plata, ¿qué vamos a comer? Sería grave la situación. Digo esto porque en el campo, si no hay plata, pero si tienes para comer, tienes, ¿no? Claro, para educación, para los niños. A mí me da pena, como los compañeros comentan, a sus hijos están sacando las universidades porque no pueden sostener. Va a haber deserción escolar, pero sobre todo deserción en las universidades. Y no piensen algún bono escolar para mantener. No. Está feísima la situación económica, solamente estoy demostrando, es una información oficial, no estoy inventando por si acaso. Mira, el próximo año menos 31% de ingresos para las gobernaciones. La alcaldía va a ser lo mismo. Y solamente un datito, estaba conversando con los pequeños empresarios. No sé si la semana pasada comentamos. Me dice, hermano Evo, estoy cerrando mi microempresa. Dice, tenía 10, 20 obreros. No puedo sostener. ¿Por qué? Le pregunto. Los insumos o la materia prima llega del exterior para su industria. Como el dólar ha subido, ya subió mucho, ¿no? Y llega, es caro, y ya con ese precio ya no es sostenible. Obviamente el importador no puede conseguir dólar, no importa, no llega insumos para su industria, es cierra. Obreros sin trabajo, pero como él cierra legalmente su empresa, tampoco paga impuestos, y menos ingresos para el Estado. Lucho, ¿de qué va a cobrar ahora? Porque el Lucho es experto para cobrar impuestos, esa sí es especialidad. ¿No? Bueno, entonces, esto demuestra eso. Sí. Hay pocos ingresos para el Estado, por tanto, menos transferencia a las gobernaciones como también a las alcaldías y las universidades. Pero sí, hace unas 2, 3 semanas atrás, en su anterior programa, ya había anunciado también usted lo de los municipios, lo escuché. Cuando había dicho, por una declaración que tuvo el alcalde de Tarija, Johnny Torres, más de la mitad de los 336 municipios tenía en riesgo de no poder cerrar su gestión a falta de recursos. Y el alcalde de Santa Cruz, Yori Fernández, tuvo que hacer una reformulación de su POA porque dijo que habían recibido apenas el 35% de los recursos que ellos esperaban por IDH y coparticipación tributaria. Entonces, todos los municipios en realidad están en esta situación. Y ahí viene nuevamente lo que decíamos, ¿no? Cómo pantallea el gobierno para resolver supuestamente los problemas y en el fondo les miente. Usted puso en su Twitter, y recuerdo eso también porque lo hicimos conferencia de prensa, hay un crédito en la Asamblea por 100 millones de dólares con Japón. Ese mismo crédito se lo propusieron a los directores de los hospitales de tercer nivel en mayo. Después se lo propusieron a los alcaldes. Firmaron un acta diciéndole a los alcaldes. Claro, a los alcaldes del eje troncal. En su cara los mamaron. Y después sale a decir, no, esos 100 millones, en un video el propio presidente, no, esos 100 millones en realidad ahora los vamos a comprar para ocupar combustible. Entonces, claro, uno dice, oye, ¿cuál va a ser la situación real de los municipios? Si en la propia cara de las autoridades se les falta la verdad, se les miente y se les prometen recursos que no les van a llegar. Lucho es sinónimo de caldo de mesa. Plata para sueldos, aguinaldos, plata para combustible. Yo nunca he escuchado al caldo de mesa decir plata para combustible. Peor que caldo de mesa. Sí. Claro, plata para sueldos. Lo lamentable es no dice la verdad. Miente. Y a las nuevas generaciones yo siempre recomiendo, es mejor decir, me equivoqué, me olvidé. Somos seres humanos, nos equivocamos. Y el pueblo reconoce, se equivocó, no dijo la verdad, se olvidó. ¿Quién nos olvida? ¿Quién nos equivoca?
Pero mentir, mentir, mentir. El pueblo realmente está cabreado de tantas mentiras del gobierno. Inventan, ¿no? A ver, ese domingo del golpe, autogolpe, el mismo Zúñiga, su camarada, su compañero, su hermano de cama y de comida, Zúñiga, ¿qué dijo? Hay que hacer algo para levantar la imagen de Lucho. Sí. Nos estaban inventando. Claro, dijo. Claro, levantar la imagen de Lucho hay que hacer como autogolpe. Vergüenza nacional, vergüenza internacional. A eso se dedican, cómo levantar la imagen con cualquier mentira, cualquier movilización. Y el llamado autogolpe no está terminado, por supuesto. Cuando estuvimos en la Ciudad del Alto, dijo, no, sigue el golpe de Estado. Sigue, sigue. ¿No? A ver, quiero que sepan, totalmente confirmado, gracias a algunos hermanos militares, inclusive a algunos que estaban en los ministerios. Cuando el pueblo se va a levantar, si no resuelve la situación de la crisis económica, el tema del dólar, el tema de la comida, el tema del combustible, se levanta, va a forzar que la fuerza salga a tomar el palacio, la casa del pueblo, lo deja Lucho al mando militar, a la junta militar, y se va a escapar. Ese es el autogolpe. Me han confirmado, y quiero que sepa que el pueblo esté preparado para eso. Dejar a la junta militar y escaparse. ¿No? Y por eso habla, viene golpe, golpe, cuando es el autogolpe que viene. Sabe que no va a poder sostener. Inclusive, no sé si esto está por ahí, el comentario, ¿verdad? Para agosto. Ya tenían todo planificado porque no podía conseguir plata. No podía conseguir plata. ¿Y cómo habrán conseguido para un poquito ampliar el tema de la provisión de combustible? Bueno, estamos despidiendo, compañera Adriana. Sí, pero dentro de las mentiras no desviamos tanto, Presi. ¿Recuerda usted que cuando fue este encuentro multipartidario, el 10 de julio, el Tribunal Supremo Electoral plantea que se suspendan las primarias, ¿no? Y ahí sucede, pues, yo en ese momento, le soy honesta, Presi, hasta yo misma dije, Evo es el único que se levanta de esta reunión. ¿Cómo irá a quedar esto? Dije. Y claro, o sea, un mes y medio después, 2 meses después, al único al que no le vieron la cara en esa reunión fue Evo. A todos los demás les tomaron el pelo. Porque los hicieron, y esto está dentro de las mentiras, el 10 de julio se reúnen los partidos, va el gobierno, en representación va la ministra de la Presidencia, y dicen, se tienen que suspender las primarias por 2 motivos. Porque no puede haber sobreposición de procesos electorales, de acuerdo al artículo 87 de la Ley del Régimen Electoral, pero además porque son muy caras, dice. De hecho, el vocal Tawichi había presentado ya en mayo o abril, si no me equivoco, un proyecto de ley para suspender las primarias. Sí. Y cuando la presenta el proyecto de ley dice, el 2019 se gastaron 29 millones para realizar las elecciones primarias. Con esto, suspendiendo las primarias, nos vamos a ahorrar el dinero y lo van a poder destinar a la construcción de obras sociales, un puente, una escuela. Eso decía en abril el vocal Tawichi. El vocal vocero de gobierno. Y después, en la reunión, uno de los argumentos fue ese. Las primarias son muy caras, nos vamos a ahorrar dinero, destinemos esos recursos a obras sociales. No se pueden sobreponer 2 procesos electorales. Firma Carlos Mesa, firma Unidad Nacional, firman todos. Y claro, a todos esos les tomaron el pelo, menos a Evo Morales. Mira, aquí está la firma. Los partidos decidieron eliminar las elecciones primarias. Todos. Se hablaron en términos populares, traidores, golpistas, separatistas. Esta es la mega coalición. Claro, la nueva mega coalición, bajo la conducción del Tribunal Supremo Electoral. Cuando usted habla, mira, estaba revisando datos. ANF, 20 de octubre de 2018. Diputado Montaño dice que gasto en primarias de 27 millones no es inútil. Se ha gastado 27 millones de bolivianos. 27 millones de bolivianos, ¿no?, para primarias 2018. Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral confirma que ya tiene en cuentas 183 millones de bolivianos para judiciales. ¿No? 183 millones de bolivianos. Las elecciones, las elecciones judiciales costarán 183 millones de bolivianos. Con relación al referéndum, Tawichi, vocal del Tribunal Supremo Electoral, si el referéndum se realiza junto a las judiciales, el presupuesto aumentará con 100 millones de bolivianos. Con 100 millones más. Más 100 millones de bolivianos. Que comentaba, ¿dónde? Bueno, La Plata, ¿no? Y a ver, acá. Judiciales, Tribunal Supremo Electoral prevé subir presupuesto de 183 millones de bolivianos a 230 millones de bolivianos. Sin contar el referéndum, ¿no? Se va a hacer más o menos 330. Así es. Entonces, después hablan, ¿no? Hay que eliminar las primarias para no gastar plata. Para obras sociales. Obras sociales. Las primarias costaban 27, redondeamos, 30 millones. 30 millones. El referéndum cuesta 100 millones. 3 veces más.
Se van a gastar más dinero de lo que... Y yo no veo al Tribunal Supremo Electoral diciendo ocuparemos los 100 millones en construir escuelas, ¿no? Ahora que eliminaron las primarias, están dispuestos, al parecer, a aceptar el ¿Quiénes referéndum. eliminan? 10 pequeños partidos. Los 10 partidos, inscripción con militantes legalmente inscritos, no alcanzan más IPCP. Entonces, más de 1 millón de inscritos, ellos tienen apenas 900.000 inscritos. Acá demostrado con papeles, con números. Ni representación parlamentaria tiene, ¿no? Peor todavía. Presidente, yo quería presentarles este video, hermano presidente Evo, en la que Lima habla del referendo y justifica la pregunta número 1. Pero fíjense y escuchen muy bien. Cuando Lima justifica, debemos entender que ese referendo va directamente contra la candidatura del hermano Evo Morales Sainz. Y es en esta conferencia que señala esto. Vamos a escucharlo, por favor, adelante. Sobre la primera pregunta, lo que tiene que quedar claro en Bolivia es que la reelección se rige por el artículo 168, por una sola vez de manera continua. Eso ha quedado claro en la opinión consultiva, en la sentencia 1010, y esa es la regla constitucional que no vamos a desconocer. Ni el 21 de febrero, ni la opinión consultiva de la Corte, ni siquiera la sentencia 1010 del Tribunal Constitucional. Acá le estamos planteando al país un tema de interés público. Tenemos gente que está llamando a la convulsión, al bloqueo, a la desestabilización, a que existe incertidumbre en el país. Ese grupo está sosteniendo que la reelección puede ser indefinida cuando es discontinua. Y eso es un tema que nos queda muy claro a nosotros como gobierno. Que no... Ahí está, ¿no? Tratando de justificar, pero dense cuenta, ¿no? Al pueblo de Bolivia, que la primera pregunta no es porque electoralmente queremos sacar. No, ese es un ataque directo a que el pueblo intente decir que Evo no puede ser candidato. En resumen, saben ellos que Evo está habilitado nacional e internacionalmente. Sabe el presidente, sabe el gobierno, sabe el ministro. Como está habilitado para el candidato, lo que quieren ahora es hacer inhabilitar al Evo. Si gana, la primera pregunta, el no, está inhabilitado. Si gana el sí, a ver si me puede explicar, también está inhabilitado. Porque seguramente hay que hacer una reforma de construcción para las próximas elecciones. Bien planificado. Es decir, con el no, con el sí, Evo está inhabilitado. Eso está buscando. En el fondo. Sí. No, y además, un paréntesis, se ganó un titular esto. Porque una de las características es que un referéndum que sea llamado a la participación de la gente sea imparcial. Pero ¿cómo va a ser imparcial un referéndum que ya de entrada se plantea con una motivación política? El ministro, se ganó un titular, aquí está en Brújula Noticias, dice, el ministro Lima. Una de las preguntas del referéndum se referirá al derecho de Morales, de una persona, de volver a postular. Justo. Y este titular muestra que el proceso de referéndum no tiene ningún intento de imparcialidad, busca, lo que decía usted, compañero, Evo. No había escuchado, no había visto eso. Una joyita. Dice que nadie resiste un archivo. No estoy invento, cuidado. No, de hecho, volví a buscar la nota y parece que en el ministerio hablaron con el medio, intentaron cambiar el titular. ¿Así? Sí. Pero esto, un breve paréntesis antes, esto no es solamente nacional, ¿no? Esta es una estrategia internacional de anular y de destruir los proyectos políticos de izquierda. Y la ruta para eso es lo que muchas veces se llama guerra jurídica, el famoso lawfare. Lo aplicaron con Lula para inhabilitarlo en las elecciones presidenciales donde incluso lo encarcelaron. Lo aplicaron con Cristina Fernández para arrastrarla al punto de que ella, antes de que anuncien su inhabilitación por 12 años, ella decida también no presentarse. Y también con Rafael Correa en Ecuador. Con la característica de que en Ecuador, Ramiro, presidente, hicieron la misma estrategia. Convocaron en 2018 a un referéndum para discutir específicamente si se podía plantear o no una reelección presidencial. Esto muestra que lo que sucede en Bolivia, que es el uso de la justicia con fines políticos y estas convocatorias supuestamente populares para definir cosas, son una estrategia internacional para destruir los proyectos políticos, descabezando liderazgos, destruyendo los partidos políticos y sobre todo también destruyendo los proyectos. La principal característica de estas guerras jurídicas es descabezar a quienes lideran esos procesos políticos. Por eso los quieren presos, por eso los quieren inhabilitados, porque saben que el impulso revolucionario también descansa sobre los líderes de estos proyectos. Y aquí es eso, lo creo que un paréntesis amplio es decir, esto es una estrategia internacional, no acaba en Bolivia. Y lo segundo es que nos enfrentamos a un referéndum que nadie pidió y por tanto es ilegítimo, pero además es doblemente inconstitucional, por dos motivos precisos. En el artículo 182 de la ley de la Constitución Política del Estado, ya lo ha sacado un comunicado de nuestro partido, dice, en el Tribunal Supremo de Justicia dice, la Asamblea Legislativa efectuará por 2/3 de sus miembros presentes la preselección de los postulantes y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste, y aquí hay que hacer énfasis, proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral.
Solo elegir a los miembros del órgano judicial, nada Solo. más. Y esto tiene un razonamiento, Presi, que es la elección judicial de autoridades judiciales no participan partidos políticos. En los referéndums, incluso los partidos políticos pueden anotarse por una opción, por el sí o por el no. O sea que hay detrás de los referéndums también una naturaleza política y también una participación partidaria. En cambio, en las elecciones judiciales, los candidatos no pueden hacer campaña. Van a los medios de comunicación, difunden sus méritos, pero no están atravesados por los partidos políticos y por las decisiones políticas. Por eso es que la Constitución plantea en el artículo 182 que no puede contaminarse el proceso electoral de las elecciones judiciales con otros procesos. Pero además también aplica el argumento que decía el propio órgano electoral. La ley del régimen electoral también dice en el artículo 87 que no pueden convocarse a dos procesos electorales al mismo tiempo. Si eso lo aplicaron para las primarias, ¿por qué no lo quieren aplicar para el referéndum, la propuesta del referéndum y esta elección, siendo que la Constitución manda que no se pueden vincular dos procesos al mismo tiempo? Entonces, eso hace que, por un lado, sea inconstitucional. Y lo otro es lo que han dicho en la Asamblea Legislativa, que es que el artículo 411 establece en el parágrafo segundo que si se plantea una reforma parcial a la Constitución, esta tiene que ser sometida a aprobación por 2/3 de la Asamblea Legislativa. Cualquier reforma parcial a la Constitución requiere 2/3 de la Asamblea. Ahora, el día de ayer el Tribunal Electoral le responde la pregunta, el cuestionario que mandó el órgano ejecutivo, el gobierno, sus 4 preguntas, y le observa la 4ª pregunta referida a los escaños. Y le dice, esta tiene que pasar por la Asamblea Legislativa porque se observa una modificación constitucional. Bueno, y si la de los 130 escaños dice que requiere una modificación constitucional, ¿por qué no le aplican ese mismo criterio a la pregunta 1? La pregunta 1, claro. La pregunta 1 dice, ¿está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez, de manera continua para presidente y vicepresidente, sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución? Si la 4ª pregunta sobre los escaños implica modificar la Constitución y la rechaza el órgano electoral, ¿por qué no rechaza también la primera, que explícitamente dice que va a modificar la Constitución? Y Lima acepta que puede haber una modificación constitucional. Tengo yo una pequeña grabacioncita de un medio de comunicación que la podemos compartir, donde el señor Lima le interrogan con esta pregunta y acepta que va a haber una modificación, pero él lo decora, ¿no? Vamos a ver si podemos después modificar la Constitución. Vamos a escuchar esa grabación de Lima, creo que es en Z1 la grabación. Adelante, por favor. Propias preguntas, y me refiero a la pregunta 1 y a la 4 que hoy lanzó el presidente, hablan de reforma constitucional. ¿Cómo es eso? Explíquemelo, por favor. Mira, la primera pregunta y la 4ª pregunta, como señalas, tocan materia constitucional, pero no están planteando una reforma constitucional. El derecho tiene una integración... Perdón, ministro, perdón, que le interrumpa, discúlpeme, pero le voy a leer la pregunta. Usted la sabe de memoria, me imagino, pero la vamos a poner en pantalla para que la gente que no la conoce, a ver, dice, ¿está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la Constitución política del Estado? Eso lo dice la pregunta, modificar la Constitución política del Estado, y usted nos acaba de decir que no hay intención de modificar la Constitución. Eso quisiera que me explique, ministro. Mira, lo que está planteando la pregunta es una hipótesis que, de ser respondida positivamente o rechazada negativamente, dará lugar a un procedimiento de reforma constitucional. Claramente, la decisión política que va a asumir el pueblo boliviano con respecto a la reelección tiene una naturaleza política, no una naturaleza constitucional. La pregunta por sí misma, lo dice también él, tiene una naturaleza política y va a dar lugar a una reforma constitucional. Por lo tanto, no hay dónde perderse. Esa pregunta también debió ser, como dicen ellos, rechazada. Lo han anulado rapidito la 4ª pregunta, ¿no? Dijeron eso desde el gobierno. No va a haber 4ª pregunta, ¿no? Y mantienen la primera pregunta, Adrián. Yo solamente creo que el solo hecho de convocar a un referéndum para discutir, como dijo el propio ministro en su conferencia de prensa, si el compañero Evo Morales se presenta o no se presenta a las elecciones, ya de hecho eso da por descartado que el compañero Evo está habilitado. Listo. El artículo 168 dice eso. El mandato del presidente o vicepresidente es de 5 años y puede ser reelectos por una sola vez de manera continua. ¿Pero qué es reelección? Nunca debemos olvidarnos, porque ellos citan la opinión consultiva, como si la opinión consultiva limitara que una persona pueda presentarse si ya ha cumplido sus 2 primeros mandatos con reelección, después de descansar un periodo. El caso clarísimo es el de Lula. Lula fue presidente electo, reelecto, después vino el mandato de Dilma, de Bolsonaro, y se presentó a las elecciones nuevamente y ganó. Y ahora es presidente. ¿Por qué? Porque la opinión consultiva dice en el parágrafo 38, para efectos de la presente opinión consultiva de la CIDH, se entenderá como reelección presidencial indefinida la permanencia en el cargo de la persona que ejerza la presidencia de la República por más de 2 periodos consecutivos.
Esta duración no podrá ser modificada durante la vigencia de aquel mandato. Y esta misma opinión consultiva dice que la reelección se aplica a quien se encuentre en ejercicio. Luis Arce está en ejercicio. Si se quiere presentar nuevamente, ahí eso es reelección. Evo Morales no está en ejercicio. Y si se quiere presentar nuevamente, está totalmente habilitado. Una y otra vez. Exactamente. Con la Constitución actual. Aquí hemos invitado al doctor Ivankovic. ¿Sí? Expresidente de la Asamblea de Cochabamba. Sí, nos ha demostrado que la opinión consultiva evidentemente rechaza, condena la elección indefinida. Pero es entender que es un derecho humano la elección discontinua. Está autorizado. Nos decía, con documentos en la mano, Evo está habilitado por CIDH. Sí. A mí me ha sorprendido. Así es. Entonces, bueno, aquí es clarísimo, es como inhabilitar a Evo como candidato a presidente. Ahora, tenemos información, comentarios, no están en los medios de comunicación. En las encuestas estamos primero de lejos, y saben ellos. Y el lucha último, saben ellos. Como sea, inhabilitar a Evo, ese es el plan que tiene. Pero al margen de eso, yo veo, hermana Adriana, lamentablemente quiero que sepa el pueblo boliviano y el mundo entero. Lucho David está encabezando una recolonización, coincidiendo justamente con la derecha. Aquí vamos a leer por segunda vez o por tercera vez. La Paz, 18 de abril de 2024. ABI, ¿no? Agencia Boliviana de Información. Información filtrada a la Embajada de Estados Unidos en La Paz es sistematizada, entre otros, por el Centro de Estudios Geopolíticos Multidisciplinarios. Da cuenta de un nuevo plan de Estados Unidos para llevar adelante la recolonización de América Latina y que apunta, en el caso de Bolivia, a consolidar la ruptura del MAS y PCP y crear un candidato outsider para los comicios de 2025, con el objetivo de adueñarse de los recursos naturales como el litio en las tierras raras. Por decirle, información de ABI, nada menos. Y qué enorme coincidencia con lo que hace Lucho, ¿no? David, buscando mediante un referéndum inhabilitar a Evo. Es decir, que este movimiento deja de ser el movimiento campesino indígena originario. Saludamos, respetamos las distintas revoluciones. Cuba tiene su propia particularidad. En otros tiempos, hace 50, 60 años. Venezuela, saludamos, pero en Bolivia esa es la cabeza del movimiento indígena. Eso no quieren reconocer. Saludamos, respetamos de hermanos del sector urbano, profesionales, que no tienen mucha relación con el movimiento campesino indígena originario, pero apuestan por la patria. Todos nos juntamos para hacer nuestro instrumento político y empezar a liberar. Ahora quieren volver atrás. Pero además de eso, ¿qué nos dice, no? La desestabilización. Para mí el primer desestabilizador es el gobierno mismo. Protesta contra el bloqueo. ¿Quién bloquea? El mejor bloqueador en este momento es Lucho David. Claro, tantos carros parados, cisternas parados, bloqueo por falta de combustible. Bloqueos cada día. Bloqueos generalmente son 3, 4, 5 días, pero es cada día bloqueo. Y ellos se desestabilizan y quieren echar la culpa al evismo, al Evo, a los movimientos sociales, a la gente que lucha por la patria. Esa es la profunda diferencia que tenemos con Lucho y David. Otra mentira más. Desestabilizadores, bloqueadores, pero ellos son ustedes bloqueando mediante las malas políticas económicas al pueblo boliviano. Va a ser peor porque en La Paz, por ejemplo, ayer hubo un ampliado de las 20 provincias, determinaron movilizarse a partir del día 2 de septiembre, movilizaciones que van a continuar por una legítima situación. No hay comida, las cosas están elevadas, el combustible está escaseando, es legítimo la protesta y esto va a continuar. Estimada Diana, decíamos en relación a ese referéndum, el presidente Evo decía, gana no, intentarán descalificar a Evo, gana sí, intentarán descalificar también a Evo. ¿Cómo va ese tema? Yo conozco, de acuerdo a lo que dice la normativa boliviana, si este referéndum va, si se hace, no es de inmediata aplicación, claro. No puede ser de inmediata aplicación. Su aplicación sería en la siguiente gestión, por lo tanto, Evo Morales continúa siendo plenamente habilitado. No puede deshabilitarlo el referéndum, pero parece que están apuntando así a inhabilitarlo. Sí. A ver, yo creo que primero esto que decía compañero Evo, cómo van las encuestas y por qué están así las encuestas. Muchas encuestas, y todas las que yo he visto en realidad, están en este momento con Evo a la cabeza. Por una razón muy sencilla, y es que cuando la gente contrasta cómo está ahora, cómo estuvo con Yanine Áñez y cómo estuvo con Evo, la gente puede ver que hasta el 2019 tenía su vida ordenada, tenía la posibilidad de acceder a un crédito de vivienda, de mandar a sus hijos a la universidad, de que sus hijos terminen el colegio, certidumbre de que había movimiento económico y por tanto iba a tener trabajo. No nos faltaban dólares, no nos faltaba combustible, estábamos bien. Ustedes dirán, no era el país de las maravillas, no, siempre hay cosas que corregir, que ajustar, por supuesto, pero estábamos bien.
el golpe de Estado y el desmantelamiento del modelo económico que ha propiciado el gobierno de Luis Arce, hoy nos tienen en esta situación. Entonces, claro, eso hace que las posibilidades electorales del gobierno se agoten. Y cuando se agotan, el compañero Evo plantea la vía democrática, que es decir, bueno, vámonos a primaria, midámonos con la aprobación de nuestros militantes, o por último, con la aprobación del país. ¿Quién puede encabezar la candidatura del movimiento al socialismo? Y la respuesta del gobierno fue valerse de la reunión del Tribunal Supremo Electoral para eliminar las primarias y convertir este referéndum en una forma para dirimir la interna del MAS. Esta es una movida política del gobierno para desviar la atención de los problemas centrales que atravesamos los bolivianos e intentar dirimir la interna del MAS a través de la búsqueda de la inhabilitación del compañero Evo por cualquiera de las opciones. Como dices tú, la pregunta está planteada de tal forma mañosa, poco imparcial, poco clara, porque tiene un objetivo político, que es que si se dice sí, se acepta modificar la Constitución, esta requiere un proceso donde la Asamblea Legislativa vote por 2/3 la modificación, y ahí van a unirse en bloque los mismos que eliminaron las primarias, y después de eso, volver a hacer otro referéndum para someter a consulta ese documento. Entonces va a aplicar recién la subsiguiente gestión en este proceso electoral. 2030. Recién para el 2030 van a querer habilitarlo eso. Entonces es una forma indirecta de buscar la inhabilitación del compañero Evo. Y si votan por el no, bueno, van a decir, no, el pueblo ha dicho que esto no puede ser así. Por cualquiera de las dos opciones, esto busca despojar de la candidatura al pueblo y a la principal opción electoral que encabeza las encuestas, por el único afán de destruir el proyecto político. Y yo voy un poco más allá, Presi. Este referéndum, además de ser inconstitucional e ilegítimo, nadie lo pidió. Pero estos señores ya vulneraron la Constitución, prorrogando a las actuales autoridades del órgano judicial, que no están en mandato constitucional, pero ya vulneraron la Constitución. Vulneraron la Constitución y destruyeron la Asamblea Legislativa cuando le impiden ejercer la facultad de fiscalización. No pueden interpelar ministros por órdenes judiciales. Y ahora, si sentencia por resolución constitucional. Claro, y ahora si este referéndum intentan llevarlo a cabo, acuérdense de mí, no van a haber no van a ser elecciones generales en 2025, porque esta es la trampa para terminar prorrogando un mandato que no goza de respaldo popular y va a buscar quedarse a fuerza de sentencias. Entonces, esta es la gravedad real de esta propuesta de referéndum, que no solo rompe la Constitución, no solamente es rechazado por la opinión pública, sino que habilita las puertas para que el 2025 de forma ilegal e inconstitucional se terminen prorrogando quienes desmantelan la economía del país y vacían los bolsillos del pueblo boliviano. ¿Cómo harían eso, Adriana? Prorrogarse. Bueno, es que ellos buscan que se genere un colapso institucional. Ellos buscan que, llegado, por ejemplo, el momento de empezar a dirimir las candidaturas, existe un levantamiento, ellos tengan que, en algunos casos por ahí puede que piensen en renunciar, o puede que piensen en solicitar la renuncia adelantada de los miembros del órgano electoral, y con ese colapso institucional ellos se terminan prorrogando, porque eso es lo que están buscando. Tal vez Fujimorazo cierre la asamblea. La asamblea de los hechos ya no les están permitiendo, solo la quieren para las leyes que les conviene. Sí. Créditos y eliminación de las primarias. Pero cuando hay que hablar del referéndum que dice Lima, no vamos a caer en la trampa de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es importantísima, porque le da legalidad y legitimidad a las decisiones del órgano ejecutivo. Y si no está en la Asamblea Legislativa, ¿de dónde obtiene la legalidad el gobierno? A punta de sentencias. Por eso decíamos, esto es internacional. Buscan prorrogar a las autoridades del órgano judicial a punta de sentencias, buscan eliminar las facultades constitucionales de modificación a punta de sentencias, buscan inhabilitar al candidato con más opciones electorales a punta de sentencias, y está ahí abierta la duda si no van a buscar prorrogar su mandato a punta de sentencias. Ese es el riesgo real para la democracia el día de hoy. Okay. Escuché un comentario de un abogado, decía, así, el referéndum aprobaría no, pero eso no se aplica para estas elecciones, sino para las próximas elecciones. Claro. Ahí se equivocan, pero están socializando. Se dice no, entonces hay que aplicar el próximo año. No sé si está en alguna norma o en la Constitución. Así, repito otra vez, así aprobaría no, pero ahora no se aplica. Si no se aplica, aplicaría 2030. No sé si se equivocan, pero están forzando eso. A ver, un poco para ir terminando nuestro programa. Ahora el gobierno, a la cabeza de Lucho, hace una campaña contra los 14 años. Sí. ¿No? Ahora todos hablamos de los 14 años. Pero él era del equipo del gabinete económico, del gabinete de planificación. Sin darse cuenta, entonces, si estaría mal, también el responsable del mal que estaba pues. Claro. ¿Por dónde pasan las inversiones? Una cosa es políticamente decidir, presidente, vicepresidente, junto a algunos sectores, esto vamos a hacer, y eso pasa por gabinete político, gabinete económico.
Entonces es una campaña tan sucia, otra vez orientado, con Evo, con un indio estaba mal, ¿no? El académico llega, pero ahora ¿qué pasa con el académico? Por lo menos la gente mayor de 14 años estaba mejor la economía, ha crecido. No sé si te acuerdas, año pasado o anteaño pasado, una evaluación de las 6 federaciones de compañeros decía, cuando estaba Evo, nos hemos ganado. Nos hemos comprado, si no una casita, si no hemos hecho una casita, un carrito nos hemos comprado, ahora no hay nada. No, ahorita nos estamos gastando. Anteaño pasado una reunión, esa intervención a mí casi me hace llorar, ¿no? Estamos mal económicamente. Evidentemente nos estaba castigando al trópico de Cochabamba. No hay inversión pequeñas, medianas para obras y movimiento económico. Y podemos comentar otros temas más. Segundo, a ver, ayer o anteayer, el Tribunal Supremo Electoral otra vez rechaza la supervisión al Congreso del 3 de septiembre. Es el único movimiento político más y PSP convoca a 4 congresos. Primer congreso, realizado acá en la OQN, aprobado por 2 informes legales del Tribunal Supremo Electoral. Esa la plena rechaza, desconoce, por instrucción de la Casa Grande del Pueblo. Convocamos otro, otra vez, y reiteraron una vez más. Hay partidos que hicieron su congreso virtual, ese vale. Hay partidos que hicieron su congreso con 50, 60, ese vale. Esa es otra, ¿no? Bueno, lamentablemente, no sé si son todos, espero que no sean todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral, son los que ayudan al gobierno y al imperio para eliminar al MAS y PSP, para eliminar al candidato Evo Morales. ¿Qué clase de profesionales son? Lo que nosotros solamente queremos que el Tribunal Supremo Electoral obre jurídicamente, que no decida políticamente. ¿Quiénes observa? No se ha consensuado con los actores. Este momento hemos visto con Héctor. Sus confederaciones llenas de corruptos. A eso están defendiendo. Una vergüenza para el Tribunal Supremo Electoral. Además, no son militantes, algunos. No hacen vida orgánica, porque el estatuto dice quiénes hacen vida orgánica, que son militantes. Y no hacen, queremos que con ellos consensuemos. Respetando una resolución constitucional, hemos convocado con carta notariada y no viene. Desde el momento que no se presentan, ya pierden todos sus derechos. Hemos cumplido. Reiterar una vez más, según nuestro delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, Diego Jiménez, en la última reunión explicaron muy bien, y el mismo secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, no sé cómo se llama, qué apellida, dijo, esta vez han cumplido, dijo al presidente del Tribunal Supremo Electoral, así hemos cumplido, debería de supervisar el Congreso. Ayer estábamos en una reunión, compañeros del Trópico dijeron, tienen una oportunidad, revisen su decisión. El 3 de septiembre, si no hay supervisión, no habrá Congreso, pero va a ser un ampliado nacional. Si aquí salen decisiones, va a ser de responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral y quienes están imponiendo, mediante segunda o tercera persona, información oficial, tenemos mucha presión de la Casa Grande del Pueblo. Está totalmente confirmado eso, ¿no? Bueno, yo decía, si bien en el Senado, en los diputados se han unido arcistas, camachistas, emesistas, está bien, bajo direccionamiento del imperio de Estados Unidos. Podemos seguir otros documentos, ¿no? Entonces está bien, pero si no es mediante el Congreso o la Asamblea, ahora vamos a ver con el pueblo, nuestro camino. Hasta ahora hemos aguantamos, seguimos aguantando. Ni se imagina, hermano Ponciano, nuestro ejecutivo y otros sectores sociales, estamos ahí de bomberos, apagando incendios. Pero en un momento nos va a rebasar. ¿Sí? Repito nuevamente, va a ser de responsabilidad de ellos, y no de Evo, del levismo, de dirigentes nacionales que tienen mucha convocatoria. Entonces yo quería un poco advertir en esta audiencia, en este programa, y vamos a defender nuestro instrumento político, ¿no? Como la tesis política de la OCAEña dice, recuperar nuestra revolución para salvar Bolivia. Yo estoy mucho más convencido de lo amigo, Adriana. Vamos a salvar Bolivia.